Sí, se escucha. ¿Ahora se puede escuchar o todavía tienen está el problema? Sí. Ya chicos, les comentaba que nuevamente les doy entonces 2 minutos para que puedan revisar esta primera pregunta y pasamos a la parte de comentarios. Ah, 2 minutos para que puedan leer la pregunta, toda la pregunta, y para que puedan dar comentarios de estas dos preguntas. Déjeme consultar el tema del subir con el solucionario porque entiendo que está prohibido subir este solucionario. Igual puedes revisar el video nuevamente. Pero igual déjeme consultar con los otros JPs para ver si podemos compartir el solucionario. Ya chicos, entonces, ¿qué comentarios tienen con respecto a este primer caso? Ya. Bueno, en relación con este primer caso, hay que tener en cuenta siempre que, así es, básicamente un tratado de libre comercio lo que genera es que eh, el bien por el que se vaya a firmar el tratado eh, ex- expanderá la curva de la oferta. Supply, demand. Básicamente, la curva de la oferta se tendría que expandir hacia la derecha y eso causaría que existan más bienes dentro de la economía y a un menor precio, ¿no? Sub 2. Cantidad sub 2. Esta sería la foto final del, de la firma del DLC. Pero vamos a analizar esta segunda parte en la que comentan de que el precio de las joyas en el Perú disminuirá a partir de la próxima semana cuando firmemos el TLC con nuestros colegas de India, por lo que todos podrán adquirir este bien. Y al día siguiente se observa una caída en el precio de las joyas en el Perú, a pesar de que la firma del tratado recién se dará la próxima semana. Y esto está en relación con el tipo de anuncio que se pueda llegar a dar. Vamos a identificar que existen anuncios anticipados y no anticipados. En cierta parte está relacionado con especulación de mercado. Claro, con respecto a la demanda, habría un movimiento a lo largo de la curva de la demanda, pero la demanda no se desplazaría en ese sentido.
También está en relación con lo que menciona Mario. Ahora, si los agentes ya saben que en la siguiente semana va a bajar el precio, entonces esperan para que puedan comprar en la siguiente semana. Pero, y para eso, los empresarios van a bajar los precios para que sigan vendiendo el producto. Entonces, como les mencionaba, existen anuncios que son anticipados y no anticipados. En este caso, el TLC, bueno, la firma del TLC, al estar eh, como el ministro de Comercio Exterior está anunciando que va a firmar el TLC la siguiente semana. Es un anuncio anticipado. Y adicional de estos, y dentro de cada tipo de anuncio, lo que nosotros vamos a encontrar son anuncios permanentes y transitorios. Y en este caso, la firma del TLC es un anuncio permanente. Eso ya va a depender de la duración de los años que se llegue a firmar el contrato. Entonces, cuando son anticipados, los agentes tienen información de qué es lo que va a suceder en los siguientes periodos y por tanto se van a adaptar a ese nuevo contexto. En este caso se adaptan como lo que está comentando Mario. Mientras que si el anuncio fuera no anticipado, los agentes no hubiesen esperado a que el precio baje para que se pudiese comprar. En ese caso, simplemente al día siguiente se hubiese mantenido la misma curva de oferta y demanda y recién se hubiese movido la curva de oferta y demanda cuando se llega a firmar el contrato, cuando se llega a firmar el TLC, porque ahí es cuando ellos saben eh, que van a importar más joyas de la India. Mm, Entonces, básicamente esa sería esta primera parte. No sé si tienen alguna consulta. Sí. A ver, um, nosotros estamos ante un escenario de un choque anticipado, porque el ministro anuncia a todos los medios que van a firmar la siguiente semana un contrato de TLC. Y por tanto, los agentes adaptan sus expectativas de qué es lo que debería suceder en el mercado. Ya hemos visto que el precio tiene que caer si es que ingresan más productos porque la oferta se desplaza hacia la derecha. Y frente a eso, como los agentes ya saben que en el futuro va a reducirse los precios, hoy aprovechan, hoy están aprovechando para hacer ya ese movimiento de precios. Es decir, sabemos que vamos a llegar a este punto de equilibrio perdón, vamos a llegar a este punto de equilibrio en el que el precio es menor y vamos pues, a tener una mayor cantidad. Pero lo que hacen los ofertantes es reducir poco a poco hasta llegar a ese nuevo punto de equilibrio. Eso vendría a ser por parte de un anuncio que es anticipado por el parte del ministro. Pero ¿qué es lo que sucedería si es que el anuncio no es anticipado? Es decir, que recién cuando se firma el contrato es cuando se hace público que vamos a tener ese TLC con la India. En ese caso, durante los días anteriores no va a suceder ningún movimiento y el movimiento va a suceder a partir de que se firme el contrato. Hay una diferencia en el tiempo en el que se producen los ajustes para el nuevo mercado. Si no lo podemos hacer de una manera gráfica. Ah, por acá tenemos el tiempo y por acá el precio. Nuevamente por acá tenemos el tiempo y por acá el precio. Anticipado y por acá no anticipado. En el caso de un choque de un anuncio anticipado, por ejemplo, supongamos que en T sub 1 está siendo anunciado. En ese mismo periodo, el precio va a incrementarse de donde ya estaba antes. Supongamos que este es nuestro precio inicial. Y va a seguir así hasta que ya de por vida. Este sería nuestro P2. Mientras que en un anuncio no anticipado, perdón, acá tenemos el T1, es donde se anuncia el cambio en precios, y acá por acá vamos a tener el T2, donde realmente se cambia donde realmente se firma el contrato. Firma el contrato.
Para no confundirnos, simplemente hasta acá. Mientras que con un choque que no es anticipado, es decir, se firma realmente el contrato acá, en este periodo es donde recién el precio va a cambiar. Vamos a tener un peso, no por acá. No sé si queda un poco más claro con esta pequeña gráfica, donde tenemos un inicial, por acá tenemos oferta, oferta demanda. Peso 2 con peso 1. Ah, pero acá es al revés de los precios. Ay, un precio menor. Peso 2, peso 1. Tenemos un precio alto, pero dado que está haciendo el anuncio, el precio cae hasta esta parte y luego continúa abajo. Por acá lo que teníamos era precio 2, precio 1. Perdón, precio 1, precio 2. Se mantiene y cuando se firma el contrato es cuando cae. Quedaría de esta forma la gráfica cuando tenemos un choque anticipado y uno no anticipado. Exacto, el precio se va ajustando poco a poco, hasta, pero el precio se ajusta antes de que se dé el cambio antes de que se dé la firma del contrato. Cuando es no anticipado, el precio cae de golpe, porque no tienes ese periodo de ajuste en el que, por ejemplo, no vas a tener este periodo de ajuste, eh, que así sucede en la firma del contrato, ¿no? Por acá podríamos suponer que el precio va cayendo así, pero estamos asumiendo que cae de golpe también en esta primera parte, pero podría ir cayendo así. Si no lo dibujamos de esta forma, para asumir que el precio va acomodándose a como debería de ser, el no anticipado. Pero vamos a identificar dos periodos. Uno que es la firma del contrato. Uno es cuando se anuncia que vamos a firmar un contrato la siguiente semana y el otro es cuando realmente se firma el contrato, que vendría a ser este T2. Entonces, cuando es no anticipado, lo que vamos a hacer es que eh, lo que va a suceder es que los precios van a caer abruptamente, no van a tener este pequeño periodo de ajuste. Por eso es que caen desde peso 1 hasta peso 2 abruptamente. Mientras que si es que tenemos un anuncio anticipado, lo que va a suceder es vamos a tener un ajuste hacia el nuevo precio, que vendría a ser cuando se firma el contrato. Por eso es que tenemos esta pequeña curva por acá, mientras que este es un salto discreto. O sea, está costando 10, pero luego pasa a costar, no sé, 5. Mientras que por acá pasa de 10, 9, 8, 7, hasta llegar a 5 nuevamente. Pero ven, no tenés esa diferencia entre ajustar y saltar directamente, entre anticipado y no anticipado. ¿Y esto por qué? Porque en un choque no anticipado los agentes no tienen el suficiente tiempo como para adaptarse a ese nuevo mercado. Mientras que en un choque anticipado, los agentes pueden ir adaptando poco a poco los precios hasta que lleguen a este punto en el que se firma el contrato e ingresan los productos. Bueno, si es que el precio cae abruptamente, eso afectaría a sus costos, porque no podrían llegar a cubrirlos en su totalidad.
Porque, por ejemplo, si tú sabes que el precio va a empezar a caer, tus ingresos también van a caer y por tanto tú deberías de ajustar los costos que estás incurriendo para vender el producto, ya sea, por ejemplo, el pago de las personas que tienen el negocio o cuánto estás pagando por otros servicios como seguridad y demás. Entonces, mientras tú tengas un anuncio anticipado, vas a poder reducir esos costos hasta que no te afecte tanto. Pero si es que pasa de frente de 10 a 5, es como si perdieras el 50% de tus ingresos en un solo día. Y eso le pegaría más fuerte a las empresas. Y un poco en relación con esos temas de anticipado y no anticipado, eh, es la variable del tipo de cambio. El tipo de cambio es la que primero reacciona frente a choques anticipados y no anticipados. Y al menos durante estos últimos 2 años es la que más es la que más volatilidad ha presentado en América Latina, el tipo de cambio de Perú. Entonces, esa sería la primera parte con respecto al TLC que se llega a firmar. No sé si tengan alguna otra consulta, chicos. Si no, pasamos ya a la siguiente pregunta. Ya, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Lo último sería del tipo de cambio, o qué parte. Sí, por lo general, el tipo de cambio es la variable que reacciona primero frente a cualquier anuncio dentro de un país. Por ejemplo, cuando inició la guerra de Rusia con Ucrania, vieron, seguramente habrán escuchado en algunas noticias que el rublo cayó, sí, que el valor del rublo cayó al menos en un 50% con respecto a la moneda de Estados Unidos. Entonces es la primera variable que reacciona frente a alguna noticia positiva o negativa. Y lo mismo pasó en Perú, por ejemplo, creo que el Banco Central publica, no sé si fue el Banco Central o el Instituto Peruano de Estudios Económicos, pero publicaron una gráfica del tipo de cambio y ponían y en los picos del tipo de cambio anunciaban, bueno, ponían las noticias por las cuales el tipo de cambio se empezó a fluctuar. Bueno, déjenme buscarla y se las comparto para que más o menos entiendan este tipo de choques que son anticipados y no anticipados. Por lo general, el tipo de cambio reacciona más frente a choques no anticipados. Si es que tiene movimientos abruptos es porque son choques no anticipados. Si es que son movimientos suaves, son choques anticipados, como por ejemplo esta parte de la curva. Y lo podemos pasar a otro contexto. Por ejemplo, un choque no anticipado podría ser el COVID. Fue algo que nadie se estaría esperando. Y podríamos hacer lo mismo acá en lugar del precio sería el producto. Sufrimos el choque no anticipado y el producto cayó abruptamente, al menos en todas las economías. Y así pueden ir pensando en varios ejemplos de choques anticipados y no anticipados. No sé si tengan alguna otra consulta, chicos. Ya listo. Entonces, vamos a la pregunta número 9. Les doy igualmente un par de minutos para que lo puedan revisar y luego comenten.
¿Qué opinan de ese enunciado, chicos? ¿Es cierto o falso? Tenemos dos sentencias. Mm, sí. Exacto, ahí un poco el ejercicio trata de recordar nuevamente las diferencias entre movimientos a lo largo de la curva de la demanda y por otro lado tenemos los desplazamientos de la demanda. Entonces básicamente es precio versus cantidad. ¿Y qué variables tendríamos con respecto a desplazamientos de la demanda? Bueno, en este caso tenemos ingreso, ¿cierto? Si es que la gente, si es que el ingreso de la gente se incrementa, entonces bueno, su curva de demanda se va a desplazar porque va a poder adquirir más bienes dentro de ese mercado que se estaría analizando. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, ingresos. Claro, esos son los determinantes, bueno, está en función de ingreso eh, y demás variables. Ya. Esa sería la pregunta número 9. Ah, esto sería para los dos. Eh, Nuevamente les doy un par de minutos para que puedan revisar la pregunta número 10. Ya chicos, al menos esta primera parte, esa primera pregunta. ¿Qué es lo que sucedería si es que hay un incremento del ingreso familiar en todo el Perú? ¿Cuál sería el efecto de un ingreso, de un incremento en el ingreso familiar? Exacto, es un movimiento, es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha porque se estaría expandiendo. Ujú. Entonces, en este caso estamos analizando el mercado de camisetas personalizadas de la selección peruana de fútbol. Entonces, por ese lado tenemos un desplazamiento de la demanda. Es un desplazamiento positivo de la demanda. Eh, bueno, tenemos una reducción del precio de las camisetas oficiales y estamos asumiendo que las camisetas oficiales y las personalizadas son buenos sustitutos. ¿Qué tendría que suceder en este caso?
Sí, en este caso lo que sucedería, como bien mencionan, es que la demanda se contrae porque existen movimientos en el otro mercado que hacen que el bien sea preferible. Entonces, tenemos desplazamientos en la demanda, pero en negativo. La demanda se estaría contrayendo en el mercado de camisetas personalizadas. Bueno, tenemos un aumento del precio de los shorts de la selección de fútbol y estamos asumiendo que es costumbre comprar el polo y el short de la selección. En este caso, ¿qué es lo que sucedería con respecto a nuestro mercado? Sí, en este caso, nuevamente estaríamos frente a un caso en el que la demanda se contrae porque el precio perdón, el precio del complemento se estaría encareciendo. Ujú. Tenemos nuevamente un incremento del precio de las casacas de la selección de fútbol y las casacas de la selección de fútbol son otro bien sustituto de las camisetas personalizadas. En este caso, ¿qué es lo que sucedería en nuestro mercado? Exacto, tendríamos un incremento en nuestro mercado, un incremento de la demanda de nuestro mercado. El desplazamiento de la demanda es positivo, se expande. Y finalmente tendríamos, si en el partido entre Perú y Paraguay, Perú gana el encuentro, ¿qué sucedería con respecto a nuestras camisetas personalizadas? Ujú. Exactamente, existiría un desplazamiento positivo para nuestro mercado. Mm, Entonces acá, solo para reforzar temas de sustitutos, complementos y factores externos como el ingreso familiar. ¿Qué otros eventos podrían llegar a mover ya sea oferta o demanda en nuestro pequeño ejemplo de camisetas personalizadas de la selección? Sí, que sí. A ver, vamos a explicar la penúltima. Incremento del precio de las casacas de la selección de fútbol. Eh, en este caso, por ejemplo, acá tenemos el mercado de casacas, y por acá tenemos el mercado de nuestras camisetas. Nos comentan que el precio de las camisetas, perdón, de las casacas, se incrementa, ya sea porque hay una mayor demanda o la oferta se está contrayendo. Vamos a asumir que la oferta se está contrayendo. El precio se está aumentando con respecto al equilibrio anterior. Y este cambio en este mercado necesariamente tiene que afectar al mercado de camisetas porque estamos asumiendo que son bienes sustitutos. Entonces, como la gente ya no está comprando dentro del mercado de camisetas, de casacas, toda esa gente se pasa al mercado de camisetas porque son bienes sustitutos. Acá tenemos oferta, demanda y por tanto dentro de nuestro mercado de camisetas las demandas se expanden. Ese vendría a ser el efecto final, incrementándose el precio y la cantidad demandada. Perdón. A ver, y con respecto a otros eventos, claro, el tema de expectativas juega bastante en incrementos o reducciones de la demanda. Siempre que Perú va a jugar, entiendo que el precio de las camisetas se eleva un poco. Claro, si la selección es más conocida, entonces más personas querrán comprar la camiseta, no solo en Perú, sino en otros países, ¿no? Ujú.
Entonces, esos vendrían a ser un poco los eventos que pueden afectar por parte por parte de la demanda. Y bueno, y por parte de la oferta podría llegarse a dar un incremento en el precio de los bienes que son usados para producir las camisetas. Eso podría contraer un poco la oferta. Listo, entonces pasamos a esta segunda parte. Eh, Nuevamente vamos a analizar qué es lo que sucede con choques de la oferta y la demanda. Igualmente les doy un par de minutos para que puedan analizar cada uno de los casos y luego pasamos a escuchar sus comentarios. Mientras. Renta lo podemos entender como ingresos. Por acá ingresos. No sé si se ve ingreso. El salario que percibe. Ya chicos, ¿qué movimientos se presentan en en el primer evento? De un incremento en el número de vendedores de camisetas. Exacto, en el primero se movería la oferta y sería una contracción o una expansión de la oferta. Ahora, asumiendo lo que nos comenta Gabriel, en este caso, si se incrementa el número de vendedores de camisetas, nosotros esperaríamos que dentro del mercado exista un mayor número de camisetas. Pero si es que se contrae la, la oferta, no estaríamos en ese escenario en el que hay una mayor cantidad de camisetas. Por tanto, no podría llegar a ser una contracción de la oferta, sino una expansión de la oferta. Esta sería nuestra nueva oferta y tendríamos una cantidad mayor porque existen más vendedores dentro del mercado y tendríamos un precio menor porque existen mayor variedad de productos dentro del mercado y por tanto son más competitivos y los precios tienden a reducirse cuando hay competencia dentro de un mercado. Entonces, este sería nuestro escenario final en el que el precio de equilibrio se tendría necesariamente que reducir y la cantidad de equilibrio tiene que aumentar porque existe una mayor cantidad de vendedores de camisetas. No sé si tengan alguna consulta, chicos, de este primer evento. Si no, pasaríamos ya a analizar el segundo. Ah, no, en este caso
la curva de la demanda no sería afectada porque no hay ningún choque que afecte su movimiento. Ujú, sí. Entonces, a ver, ¿qué sucede en el mercado de viajes de lujo si hay un incremento de la renta de los consumidores? Exacto, si por ejemplo hay un incremento de los ingresos, eh, llegaron a ver tipos de bienes inferiores. A ver, sí, vamos por partes entonces. Ah, el tema de rentas lo podemos entender como los ingresos que percibe la gente, es decir, lo que ganas mensualmente por trabajar. Son los ingresos, salarios, salario. Entonces, a ver, ah, no sé si llegaron a ver el bienes normales y bienes inferiores. Si no, lo podemos explicar brevemente. Ya. Evidentemente, el tener un viaje de lujo es un bien al que no muchas personas pueden llegar a acceder, porque evidentemente son caros. Pero, ¿qué es lo que sucedería si es que hay un incremento en la renta? Si asumimos que el bien es normal, es decir, mientras tengas un mayor ingreso, tú vas a consumir más del bien, eso vendría a ser un bien normal. Si es que tus ingresos se incrementan, entonces tú lo que vas a hacer es consumir cada vez más ese bien. Mientras que para un bien inferior, un incremento en el ingreso hace que la cantidad que consumas del bien se reduce. Y a ver, por ejemplo, para bienes inferiores podría ser un viaje en combi versus un viaje en taxi. Si es que tú tienes mayores ingresos, vas a preferir un poco más la comodidad. En ese sentido, si es que tus ingresos se incrementan, la cantidad de viajes que realices en combi podrían llegar a reducirse, porque tú vas a preferir otros medios de transporte. También existen, por ejemplo, no sé, los restaurantes que vayas a consumir. Antes llegabas a consumir, ¿qué podrías llegar a consumir? Pollo, pero ahora estás consumiendo salmón. Entonces, el precio frente a un incremento en tus ingresos, vas a preferir llegar a consumir otros bienes. Pero existen otros bienes que son normales que a medida que tus ingresos aumentan, tú también vas a llegar a consumir más de ese bien, que podría ser, por ejemplo, estos viajes de lujo. Si tú tienes más ingresos, entonces vas a consumir una mayor cantidad de viajes de lujo. Entonces, acá vamos a asumir que el viaje de lujo es un bien normal. Bien normal. Y en ese escenario, la curva de la demanda sí tendría que desplazarse porque si es que tienes un mayor ingreso y estamos asumiendo que el viaje de lujo es un bien normal, entonces tú vas a consumir más viajes de lujo y por tanto la demanda tiene que desplazarse hacia la derecha porque hay una expansión por, el, por querer consumir el bien. Y tendremos un nuevo precio. No sé si tengan alguna consulta de esta parte o del movimiento de la gráfica. Me avisan, por favor. Gabriel, ¿qué parte? ¿En qué parte volvemos a repetir? Gráfica.
Sí, a ver, lo que tenemos es que demanda 2, demanda 1. Perdón, ya. Eh, ah, Nosotros tenemos dos tipos de bienes hasta el momento, normales e inferiores. Los normales es que si tu ingreso aumenta, entonces tú vas a consumir más de ese bien. E inferiores es lo contrario, si tu ingreso aumenta, consumes menos de ese bien. Y estamos asumiendo que los viajes de lujo son bienes normales. Es decir, que a medida que tus ingresos vayan incrementándose, tú vas a demandar, mayores viajes de lujo. Entonces, si es que a todos los consumidores se les incrementa el ingreso, ya sea porque hay crecimiento económico o demás, entonces los agentes van a demandar una mayor cantidad, entonces la curva de la demanda se va a expandir y vamos a tener finalmente este resultado, en el que los agentes van a demandar más viajes de lujo porque hay un incremento exógeno en los ingresos. Finalmente tendríamos este escenario, ¿no? Una mayor cantidad demandada de viajes de lujo, pero a un mayor precio. Entonces, en este caso tendríamos un precio mayor y una cantidad demandada también mayor. La curva de la oferta no se mueve porque no hay ningún choque por este lado. No sé si tengan alguna otra consulta, chicos, o pasamos a al siguiente evento. Ya, entonces, pasando al siguiente evento, lo que nosotros vamos a tener es qué sucede en el mercado de transporte público informal, bien inferior. Mira, acá está hablando de bienes inferiores. Si se reduce la renta de los consumidores. ¿Qué creen que sucedería con las curvas de la oferta y demanda? Asumiendo que el viaje de transporte público es inferior. A ver, entonces tenemos un desplazamiento de la demanda de transporte. Eh, a ver, si tenemos sabemos que el transporte público es un bien inferior en el sentido de que si tus ingresos se incrementan, entonces vas a consumir menos del bien, y si es que tus ingresos se reducen, vas a consumir más del bien. Entonces, en este caso tenemos una reducción de los ingresos. Esta reducción de los ingresos hace que eh, la reducción de los ingresos más bien inferior lo que va a generar es que tú consumas más de ese bien, porque es inferior. Y por tanto, la curva de la demanda se tendría que desplazar se tendría que expandir, porque estarías consumiendo más de ese bien porque tienes una reducción en tus ingresos. Mm, No sé si está clara esta parte, chicos, si no, la volvemos a repetir.
Me avisan, por favor. Puede ser. Ah, sí, a ver. Ah, nuevamente retomando el tema de bienes inferiores y normales. Un bien inferior es que tiene esta relación con respecto a la cantidad que demandas del bien. A medida que tienes más ingresos, vas a demandar menos del bien. Por ejemplo, en este caso. Tienes bastantes ingresos, pero demandas poco del bien. Y caso contrario, tienes pocos ingresos y demandas más del bien. Entonces, frente a una reducción en la renta o los ingresos de los consumidores van a demandar más ese bien. Estaremos en este caso. Si no ponemos, estaremos en este caso. Y por tanto, nuestra cantidad demandada de ese bien se incrementaría. Pero si es que es a nivel general, para todos los consumidores, la curva de la demanda necesariamente se tiene que desplazar hacia la derecha porque es algo exógeno dentro del mercado. Por eso es que el movimiento de la curva de la demanda se expande y tendríamos un escenario en el que vamos a demandar más cantidad de viajes de transporte público a un mayor precio. No sé si con eso está un poco más claro, chicos, si no lo volvemos a repetir. Sí, está claro, lo volvemos a repetir. Ya. Entonces, no sé si le van a tomar una foto, me avisan para continuar con la pregunta ya un poco de ejercicios matemáticos para encontrar puntos de equilibrio y excedentes del consumidor. Ya, entonces pasamos a la pregunta número 12. A ver. 12, 14 ya la dejamos ahí. Ya chicos, empezamos con la pregunta número 12. Les doy un par de minutos para que puedan resolver el ejercicio y luego lo resolvemos juntos.
Ya, entonces, a ver, vamos a empezar a resolver el ejercicio, a ver si llegamos a la misma solución. Ahora tenemos a Gabriel y a Álvaro, que cuentan con las siguientes ecuaciones de oferta y demanda para el mercado de camisetas personalizadas de fútbol respectivamente. Tenemos oferta y demanda, y nos piden calcular lo siguiente: precio de equilibrio de mercado y la cantidad que se intercambia a dicho precio, cuál es el excedente del consumidor y del productor, y supongamos que las camisetas se pueden importar a 7 soles la unidad, determina el nuevo equilibrio de mercado. Bien, entonces, como cualquier ejercicio de oferta y demanda, lo que tendremos que hacer inicialmente es igualar cantidades ofertadas con las cantidades demandadas. Tendríamos entonces 50p menos 100. Todo esto igual a 2000 menos 100p. Despejamos el precio, tendríamos 150p. Esto es igual a 2100. Haciendo un poco los cálculos, 0, 0. Y por acá nos quedaría que el precio es igual a 14. Y la cantidad demandada del bien, simplemente tendríamos que reemplazarlo en cualquiera de esas curvas de oferta o de demanda. Entonces, la cantidad sería 50 por 14 menos 100. Y de esto nosotros vamos a obtener que la cantidad demandada es de 600. Entonces, por acá vamos reemplazando los valores. Esto es 600 y por acá tenemos 14. Bien. Ahora nos piden calcular cuál es el excedente del consumidor y del productor. Para calcular el excedente del consumidor y del productor, lo que tenemos que encontrar son específicamente cuáles son los puntos de corte para la oferta y para la demanda. Así que este gráfico tendría que quedar más o menos de esta forma. Ya. Y para calcular los puntos de corte, lo que se tiene que hacer es evaluar cada ecuación. Entonces, vamos a empezar con la curva de la oferta. Eh, 600. Sí, tenemos 600. Por acá es 600. Claro, cuando tenemos, a ver, si tenemos el precio, nosotros podemos calcular, ya sea en la cantidad demandada o en la cantidad ofertada, en cualquiera de los dos vamos a encontrar la misma cantidad. Sería cantidad ofertada, cantidad demandada. Y esto va a ser igual a un Q genérico, que esto es igual a 600. Entonces, esto solo se da en equilibrio. Ujú. Sí. Ahora, ya. Entonces, para encontrar las curvas de estos puntos en específico, este de acá y este de acá, bueno, ese no es importante, solo estos dos. Partimos de la ecuación de la oferta y queremos calcular para el precio. Entonces, en este punto rojo, tenemos que la curva de la oferta para la cantidad ofertada es igual a cero. Entonces, reemplazamos eso en la curva de oferta. Tendríamos que 0 es igual a 50p menos 100. Y de esto nosotros podemos encontrar que el precio es igual a 2. El precio de el intercepto de la ecuación es igual a 2. Precio acá, intercepto, es igual a 2. ¿Sí? ¿Se entiende de dónde sale el valor, cierto, chicos? Sí, ya. Ahora, para la parte de la demanda, tenemos que hacer nuevamente el mismo ejercicio. En este caso, la cantidad demandada en este nuevo punto es igual a 0. Por lo que tendríamos 0 es igual a 2000 menos 100p. Dos ceros, dos ceros. Nos quedaría que el precio es igual a 20. Entonces, el precio por acá es igual a 20. Sí, ahorita lo repetimos. Ujú. Ahora, tenemos la curva de la oferta
y la curva de la demanda. Para encontrar los excedentes del consumidor y del productor, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos. Perdón. Tenemos que encontrar inicialmente estos dos puntos, el rosado y el verde. Sí, ahorita vamos a explicar entonces nuevamente todo. Tenemos que encontrar los puntos rosados. ¿Cuánto vale el precio en el punto rosado? ¿Y cuánto vale el precio en el punto verde? Y para encontrar esos valores, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar dentro de las ecuaciones de la oferta y de la demanda. Entonces, para el punto verde en específico, lo que tenemos es la curva de la oferta. Y específicamente en ese punto, nosotros sabemos que existe un precio, porque acá vemos que hay un pequeño cachito que parte después del origen, pero que en este punto es P sub 0, P sub i. Entonces, existe cero cantidad demandada u ofertada. Por eso es que nosotros reemplazamos en la curva de la oferta el valor de cero para el precio, perdón, para la cantidad. De eso es de donde sale el cero para la ecuación esta de acá. Reemplazamos cero en la cantidad ofertada, igual a 50 menos 100, y de ahí es de donde sacamos el intercepto, que vendría a ser 2. Y hacemos el mismo ejercicio para encontrar cuál es el punto en la parte rosada. En el punto en la parte rosada, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener el punto 0,20. Bueno, 0, intercepto de la curva de la demanda. Este es intercepto de la curva de la oferta. Ya. Vamos a tener el intercepto de la curva de la demanda y el intercepto de la curva de la oferta. Y nuevamente, en este punto tenemos cero cantidad demandada, pero tenemos un precio. Y para calcular ese precio, simplemente lo reemplazamos en la curva de la demanda. Nuevamente tendríamos 0 es igual a 2000 menos 100p. Y acá tenemos que precio es igual a 20. Este es el intercepto de la curva de la demanda y este es el intercepto de la curva de oferta. De ahí es donde salen los valores para cada uno de los casos de curva y oferta. No sé si ahora está más claro, chicos. Si no, nuevamente lo volvemos a repetir. Sí, para calcular el precio de la demanda acá lo podemos dividir, ¿no? 2000 entre 100, que nos queda 20. Pero recuerden siempre que sale de esto, ¿no? De las curvas de la oferta y la demanda. De ahí es de donde encontramos los valores para los interceptos de la demanda y la oferta. Uh-huh. Ya por ejemplo, pueden hacer el ejercicio de cómo encontrarían este punto. Este punto es, tenemos una cantidad, pero tenemos un precio cero. Y tenemos la curva de la demanda. Pueden hacer un ejercicio de cómo encontrarían este punto verde. Ya, entonces, continuando un poco con el ejercicio, si es que no tienen alguna otra consulta. Ya, entiendo que no tienen más consultas. Tenemos que encontrar el excedente del consumidor y del excedente del productor. Un poco recordando qué es lo que representa el excedente del consumidor y del productor, es que, a ver, este punto 20, este precio 20, representa lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor por el bien. Mientras que mientras que este precio de 2 representa lo mínimo que está dispuesto a vender el empresario por el producto. Entonces, si lo están llegando a vender dentro del mercado a un precio de 14, estos 6 puntos, bueno, estos 6 soles de diferencia, por acá 6 y por acá serían 12, es lo que está ganando cada uno
Es lo que está llegando a ganar cada uno por la unidad de bien. No sé si se entiende un poco esa idea de la del valor del 6 y del valor del 12, de lo que representa cada uno de esos dos. El empresario está dispuesto a venderlo a 2, pero en el mercado lo está vendiendo a 14, entonces está ganando 12 adicional. Y mientras que el demandante está dispuesto a pagar 20 por el producto, pero lo está comprando a 14, entonces está ganando esos 6 soles, entre comillas. ¿Me dicen si se entiende esa idea, chicos? Ya. Entonces, el excedente del consumidor representa toda esta zona, mientras que el excedente del productor representa toda esta otra zona. Por acá tenemos el excedente del consumidor y por acá tenemos el excedente del productor. ¿Y por qué representa toda esta zona? Porque estos 6 soles de diferencia que está empezando a ganar va a partir por cada punto. Porque puede venderlo a 19, a 18, a 17. Entonces todos esos precios menores a su precio de reserva, que es el nombre que se le da a esto, son los montos que llegará a ganar el consumidor. Precio de reserva. Ya. Entonces, sí se entiende por qué toda esta área es parte del excedente del consumidor y toda esta área es parte del excedente del productor, ¿cierto? O lo volvemos a repetir. Ya. Entonces, en este caso es un poco más fácil porque el excedente del consumidor y del productor son triángulos. Y recordando un poco cómo se calcula el área de un triángulo, es hace por altura sobre 2. Entonces, para calcular el excedente del consumidor, tenemos la base que ya hemos calculado anteriormente, que es 600. Perdón, 600 por la altura, que vendría a ser este 20 menos 6 sobre 2. Y para el excedente del productor, tendríamos nuevamente la base que es 600, la altura que es 14 menos 2 sobre 2. Ya. Acá haciendo las cuentas un poco, el excedente del consumidor sale 1800 y el excedente del productor sale 3600. Nada más. Entonces, esos serían los excedentes del productor y del consumidor respectivamente. Evidentemente acá la curva de la demanda y oferta son lineales, entonces no es un poco más fácil calcular los excedentes. Pero van a haber casos en donde las curvas no necesariamente van a ser lineales, sino por ejemplo pueden ser cuadráticas. Podríamos tener una curva de la demanda así y una forma, y bueno, la oferta así. Entonces se tendría que calcular cuál es el volumen, perdón, el área de toda esta zona. 20 menos 14 para el excedente del consumidor. 20 menos 14, sí, es 20 menos 14, perdón. 20 menos 14 y este otro es 14 menos 12. Sí, gracias. La fórmula para el área del triángulo es base por altura. Bueno, acá es precio de cantidad de equilibrio por el precio de reserva menos el precio de equilibrio. Y todo esto entre dos.
Bueno, está chueco. Excedente del consumidor. Y para el excedente del productor, lo que tenemos es nuevamente la cantidad de equilibrio. Esto por el precio de equilibrio menos, esto se llama, no, tiene un nombre de costo de cierre o similar, pero vamos a entenderlo como intercepto, ¿sí? Menos P sub I de oferta. Y todo esto entre 2. Esas vendrían a ser las fórmulas a manera general. Ya chicos, entonces pasamos a la parte número C. Nos menciona que supongamos que las camisetas se pueden importar a 7 soles la unidad, determina el nuevo equilibrio del mercado. Entonces, si se puede importar a 7 soles la unidad, este va a ser el nuevo precio del mercado. Por tanto, acá tenemos B, acá tenemos C. Precio nuevo es igual a 7. No, el, a ver, la primera parte de lo máximo que estás dispuesto a pagar es este precio de reserva. Mientras que el excedente de consumidor es lo que estás ganando adicionalmente porque estás comprando un poco más barato. Porque inicialmente tú estabas dispuesto a pagar por 20, pero estás pagando 14, entonces estás ganando ese diferencial. Pero ese diferencial lo vas ganando para un precio de 19, 18, 17, 16, así hasta llegues a 14. Entonces, por eso es que todo el excedente del consumidor es esta área, porque es para cada unidad y para cada precio que esté entre este rango de 20 y 14. Y lo mismo pasa para el productor. Él quería venderlo, bueno, estaba dispuesto a venderlo hasta por 2 soles, pero lo está vendiendo a 14. Entonces está ganando todo este margen adicional. Esto es, el precio de reserva es lo máximo que estás dispuesto a pagar. El excedente del consumidor es lo que estás ganando por no pagar ese precio. No sé si ahora la idea está un poco más clara. Ya, listo. Entonces, si tenemos un precio nuevo de 7 soles porque se puede llegar a importar ese nuevo precio, básicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar en la curva de la demanda o en la curva de oferta para encontrar nuevamente cuál es el precio, perdón, cuál es la cantidad demandada. Lo que haríamos es cantidad demandada es igual a 2000 menos 100p. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Bueno, acá sería 700 y tendríamos que la cantidad demandada es de 1300 y que el precio es igual a 7. Nos encontraríamos, a ver, sin malograr un poco la gráfica, nos encontraríamos por este nuevo punto, donde precio es igual a 7. Y si es que se pueden llegar a importar más camisetas, entonces, ¿qué es lo que sucedería? La curva de la oferta se tendría que desplazar, ¿cierto? O la curva de la demanda se incrementaría. ¿Cuál de las dos curvas se tendría que mover si podemos importar a 7? Bueno, la curva de la oferta se tendría que desplazar porque habría más personas interesadas en querer hacer ese pequeño negocio de comprarlo, perdón, que se pueda importar a 7 y venderlo acá. Entonces, necesariamente la curva de la oferta es la que se llega a expandir para que podamos alcanzar ese nuevo equilibrio acá. Ujú. Ya chicos, entonces, no sé si tienen alguna consulta, si no pasamos ya a la pregunta número 13. Igual les doy un par de minutos para que le puedan tomar foto o terminar de copiar.
Claro, nos dicen, bueno, nos menciona que ahora las camisetas se pueden importar a 7 soles la unidad. Es decir, que frente a ese escenario va a existir una mayor cantidad de oferta. Bueno, más personas van a querer aprovechar ese negocio de querer importarlos a 7 y poderlo vender en el mercado. Entonces va a aparecer un ajuste que va a hacer que la oferta va a hacer que la oferta tienda a ese nuevo punto de equilibrio. Entonces, nuevamente tendríamos que ver el mercado en dinámica y no solo como una foto final que vendría a ser esta, sino que va a haber pequeños ajustes hasta que finalmente llegamos a este punto. Pero acá, por ejemplo, será la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, quinta semana. Entonces, hay que ver siempre el mercado como una dinámica y no como una foto final. Nosotros estamos acostumbrados a dibujar simplemente esta foto, pero hay una dinámica por la cual llegamos a esa foto, ¿no? Que vendría a ser todas estas nuevas curvas, que hacen que se desplacen hacia la derecha, por el que van a haber más empresarios dispuestos a importar a 7 soles y venderlo a este mercado a 14. Pero conforme vayan ingresando más ofertantes, se va a ir desplazando la oferta, hasta llegar nuevamente a un punto en el que el nuevo precio va a ser de 7. No sé si con eso quedó un poco más claro, Gabriel. Sí, ya. Sí, a ver, me parece que por acá se ve todo. Pantalla completa. Me avisan para pasar al siguiente ejercicio, chicos. Sí, calculamos en la parte inferior la cantidad demandada para el precio de 7. Y para ese precio de 7 tendríamos una cantidad demandada de 1300. La cantidad demandada por acá sería de 1300. En el ejercicio no nos dan la nueva curva de la oferta, por lo que no podríamos hacer ese pequeño ajuste entre oferta y demanda, ¿no? Por eso es que no lo igualamos. Porque la, la ecuación de esta oferta es distinta a la ecuación de la oferta en este segundo momento. Porque vamos a tener un intercepto que podría estar como por acá. Entonces, no podemos igualar oferta y demanda porque es otra curva de oferta. Pero sabemos que la demanda se mantiene y por eso utilizamos la demanda como un ancla para poder encontrar el nuevo precio de 7. Ya chicos, la pregunta 13. Lo vamos a resolver juntos por temas de tiempo. Así que, eh, nuevamente tenemos el caso de ofertas y demandas y encontrar los puntos de equilibrio. Si no, 13 y 14. Mm, ya, mejor hay que resolver esa parte. A ver, entonces, de manera rápida, tenemos eh, oferta y demanda. Nuevamente tenemos que igualar la oferta con la demanda para poder encontrar los puntos de equilibrio. Tendríamos 1000 menos 5p. Esto es igual a 4p menos 80. Tendríamos 1080 por acá y por ese otro lado tendríamos 9p, de donde sale que p es igual a 120. Si nosotros reemplazamos en la curva de la oferta, ¿qué es lo que tendríamos? Nuevamente en la curva de la oferta o la curva de la demanda, al finalmente vamos a encontrar una cantidad que es la misma para ambas ecuaciones. Tendríamos, por ejemplo, 1000 menos 5 veces P. Esta parte de 600 menos 1000 quedaría 400. Entonces la cantidad de equilibrio es 400. Lo reemplazamos por acá. Tendríamos 400 en este lado y por este otro lado tendríamos 120 como precio. Luego, eh, nuevamente lo que tenemos que hacer es encontrar estos puntos, estos interceptos entre de la oferta y la demanda. Estos puntos de acá, ambos. Donde este punto es cero cantidad demandada u ofertada, en general cero,
Y por este lado tenemos el precio del intercepto de la cantidad demandada. Y lo mismo sucede en este otro punto. Tenemos 0 para el precio, perdón, para la cantidad, y tenemos el intercepto de la cantidad ofertada, perdón, de la curva de oferta. Ya hemos demostrado que el precio de equilibrio, perdón, que la cantidad de equilibrio es de 400 y el precio de equilibrio es de 120. Calcula el excedente del consumidor, productor y total generados en equilibrio. Para ello estamos haciendo este pequeño ejercicio. Entonces, nuevamente, para la cantidad demandada, tenemos A, tenemos B. Cantidad demandada es igual a 1000 menos 5P. Esto es 0, donde P es igual a 200. 200 y por el otro lado nos queda 20. 4P menos 80 y por acá P es igual a 20. PI demandado. 200 y 80. Entonces ya tenemos todos los elementos para poder calcular los excedentes tanto del consumidor, excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, a ver, para el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, como ya hemos visto, es toda la parte amarilla que está resaltada. Excedente del consumidor. Nuevamente es base, que es 400 por la altura, que es 200 menos 120. Todo esto entre 2. Si van calculando, sería una gran ayuda, chicos. Mientras que el excedente del productor es la parte inferior. Este es el excedente del productor. Nuevamente tenemos base por altura, el precio de equilibrio menos 80, todo esto entre 2. A ver, para el excedente del consumidor, lo que vamos a encontrar es un valor de 16.000 y para el excedente del productor un valor de 20.000. Que en total, el excedente total es igual a 36.000. Ya. En la parte número C nos piden calcular, calcule la pérdida total del excedente del productor y consumidor si la cantidad de equilibrio es de 450 en lugar de 400. 450. Es decir, nos encontramos en un punto como este. Si no, ya. Acá vamos a ver cómo es que el excedente para ambos, para el consumidor y para el demandante, caen porque una parte se está apropiando del excedente del otro agente. Vamos a tratar de verlo de manera gráfica, ese pequeño cambio. Entonces, tenemos que la nueva cantidad de equilibrio es de 450. Si nosotros reemplazamos en la... Perdón. Si nosotros reemplazamos este valor para las curvas de la oferta y la demanda respectivamente, vamos a poder encontrar nuevos precios. Para la curva de la demanda tenemos 450 igual a 1000 menos 5P. Menos 5P. Esto es para demanda. Y para la parte de la oferta
lo que tenemos es 450 es igual a 4p menos 80. Entonces, de estas ecuaciones vamos a encontrar que los nuevos precios para la demanda es de 110 y para la oferta es de 132.5. Sí, el 450 sale del dato del ejercicio. Calcule la pérdida total del excedente del productor y consumidor si la nueva cantidad es de 450 en lugar de 400. Ujú. Mm, ya listo. Entonces, a ver. Antes el excedente del consumidor era todo el área amarillo y el excedente del productor es todo el área rosada. Pero con esa nueva cantidad, el excedente se estaría perdiendo. Bueno, ya está. Ah, porque para esta nueva cantidad, ofertantes y demandantes están dispuestos a, a tener un precio distinto. En este caso, para el demandante es de 110. Perdón. Para el que demanda es de 110 y para el ofertante es de 132. Sí, para el que demanda es de 110 y para el que oferta es de 132. Entonces, ¿cómo calculamos la pérdida del excedente de ambos agentes? Lo que para ello vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tener la base de este pequeño triángulo que es 450 menos 400, que vendría a ser este pequeño cachito, perdón, este de acá, esta base, y vamos a multiplicarlo eso por 132, que vendría a ser desde acá hasta por acá. 132.5 menos 110 entre 2, para poder calcular la pérdida del excedente de ambos. Mm, a ver, en puntos de corte, para la oferta, no hemos calculado puntos de corte acá. Entonces, 20. A ver, déjame revisarlo. Cuenta de oferta. Tenemos cantidad de 0 y 80, 20. Acá tendría que ser 20. 0, 20 y 200, sí. Acá debería ser 20. ¿Cuánto queda con ese nuevo cambio? Acá quedaría 32.000. Ya, chicos. Gracias, Jackson, por eso. Entonces, en realidad, la pérdida del excedente tendría que ser toda esta parte. Porque es lo que están dejando de ganar cada uno de los agentes. A ver, para ello, ¿cómo lo podríamos calcular? Podríamos calcular todo ese triángulo, que vendría a ser 450 menos
no, 450, que es la base del azul, por toda esta altura de 200 menos 110 entre 2 menos este pequeño triángulo. Para ello tendremos que calcular cuánto vale la cantidad demandada cuando P es igual a 132 menos la base. Eso se los dejo para que lo puedan calcular. Q cuando P es igual a 132.5. La base y la altura es 200 menos 132.5. Todo esto entre 2. ¿Sí? Esto vendría a ser la pérdida del excedente. ¿Se entiende la idea, chicos, de cómo tendríamos que calcular la pérdida del excedente de ambos? ¿Me avisan, por favor? Ya, chicos. Entonces, vamos a pasar a la última pregunta. Esto ustedes lo pueden llegar a resolver. Es un cambio entre... Supongo que por la campaña escolar muchas empresas han comenzado a vender mochilas, por lo que la oferta ha incrementado y el nuevo equilibrio de mercado es de tanto. La curva de la oferta. Esto se los dejo, chicos, y la siguiente clase lo llegamos a ver. Vamos a pasar a la pregunta número 14, que es la última. A ver, nos comentan que nos encontramos en el mercado de alojamiento en casas de playa y que se ha estimado que las funciones de demanda y oferta son de la siguiente forma, donde Q es el número de habitaciones disponibles y P es el precio medido en soles. La primera parte nos indica, bueno, nos piden cuáles son los precios y cantidades de equilibrio en ese mercado y calcule el excedente del consumidor y del productor. Nuevamente tenemos nuestras ecuaciones de oferta y demanda. Bueno, a ver, rápidamente por acá, cantidad, precio, por acá oferta, por acá demanda. A ver, tenemos 240 menos 2P es igual a 3P menos 60. 300, por el otro lado, 5P. 300, P es igual a 60. Bueno, y cantidad de 120. Gracias, Jackson. A ver, ya tenemos los puntos de equilibrio. Ahora tenemos que calcular cuáles son los puntos de corte. Para la curva de la demanda, nuevamente tenemos que cantidad es igual a 0. Si cantidad es igual a 0, precio es igual a 120. Puntos de corte. Para el tema de la oferta, si cantidad es igual a 0, precio es igual a 30. Esto lo tenemos por este lado. 30, 120 y nuestra cantidad, perdón, nuestro precio de equilibrio es de 60. Y nuestra cantidad demandada de equilibrio es de 120. Nuevamente, para calcular los excedentes, para calcular el excedente del consumidor es la parte superior del triángulo, que vendría a ser 120 base por la altura, 120 nuevamente menos 60, y todo esto entre 2. Y para el excedente del productor, ¿qué es lo que vamos a tener? La base, nuevamente 120, por precio de equilibrio menos 30. Y esto entre 2. Ahora tenemos 60 por 60, me parece. Sí, 3600. Y por abajo tenemos 60 por 30. A ver. Cierto, que es P igual a 20. Gracias.
Tenemos acá P igual a 20. Esto, ¿cómo los cambiaría? Solo en esta parte. Sería 60 por 40. 2400. Gracias, Lisette. Ya, entonces tenemos... indique cuál es, ya, tenemos excedente del productor y excedente del consumidor. Indique cuántas habitaciones desearían ocupar los turistas si se hiciese una promoción y durante un fin de semana se ofreciesen de forma gratuita. Entonces, si el precio es igual a cero, ¿cuánto tendría que ser la cantidad demandada? Acá un poco vamos a dibujar nuevamente esta curva de demanda. Entonces, nuevamente acá el precio es igual a cero, Q, P, donde esto es Q, 0. Esto es gratis. Habitaciones gratis. Para ello vamos a tener que utilizar la curva de la demanda para poder calcular ese intercepto. Tenemos que, para la parte B, cantidad demandada es igual a 240 menos 2P. Si el precio es igual a 0 porque lo están dando de manera gratis, nos quedaría que la cantidad demandada es igual a 240. Entonces, en este pequeño punto se demandarían 240 habitaciones. Imagino que vendría a ser todas las habitaciones que hay dentro de este mercado. ¿Se entiende, chicos, esta parte de dónde salen este punto, bueno, este punto de corte en 240? ¿Sí? Ya, chicos, a ver. La parte C. Nos piden, señale a partir de qué precio ningún turista estaría interesado en alojarse en las casas de playa de la zona. Ningún turista estaría interesado en alojarse en las casas de playa. Bueno, eso está en relación con el precio de reserva. Este punto es donde es el precio máximo y tenemos una cantidad de cero. Entonces, a partir de que lleguen a su punto, a su precio de reserva, entonces los agentes dejarán de consumir, o no, dejarán de consumir el bien del- de las habitaciones. Por tanto, este es el precio al que los turistas ya no estarían interesados en alojarse dentro de ninguna habitación, si es que llegan a su precio de reserva. ¿Esta parte está clara, chicos? ¿O la volvemos a repetir del precio de reserva ahí? ¿Sí? Ya. Supongo que por una normativa se fija un precio mínimo de 90 soles por habitación y noche. Indique lo siguiente: ¿se produciría un exceso de oferta o de demanda? A ver, vamos a ver. Tenemos que en nuestro mercado de habitaciones, mm, por acá es 120, 60, demanda y oferta. Y nos piden que suponga que por tu normativa se fija un precio mínimo de 90, o el salario mínimo 90, por habitación y por noche. ¿Se produciría un exceso de oferta o de demanda? Calcule cuántas habitaciones sobrarían o faltarían para satisfacer la demanda existente a ese precio. Bueno, en este caso, a un precio de 90, como estamos cada vez más cerca al precio de reserva, va a existir una menor cantidad demandada por habitaciones, mientras que los ofertantes van a estar ofertando cada vez más habitaciones. Entonces, a un precio de 90 existiría un exceso de oferta. Exceso de oferta. Y para calcular el exceso de oferta, tendríamos que hacer uso de esos puntos, cuando el precio es igual a 90. 240 menos 180, y acá tenemos 270, perdón, 240 menos 60.
acá que nos queda 60, mientras que por ese otro lado nos quedaría 180. La cantidad ofertada es de 180, mientras que la cantidad demandada es de 60. Tendríamos un exceso de oferta cuando se fija un precio por encima del precio de equilibrio del mercado. Esto ya está. Estime en qué medida se verá afectado el bienestar de los turistas y de los poseedores de casas de playa con este precio mínimo. A ver, esto está en relación con el excedente de cada agente. Vemos que el excedente del consumidor, perdón, se estaría reduciendo, mientras que el excedente del ofertante se incrementaría. Ahora vamos a resaltar esos pequeños puntos. Este vendría a ser el nuevo excedente del consumidor y este es el nuevo excedente del productor. Porque a ese nuevo precio de equilibrio, como cada vez está más cerca de su precio de reserva, es decir, el precio máximo que está dispuesto a pagar por hacer uso del bien, eh, cada vez va a tener menos excedente. Por eso es que el excedente del consumidor se reduce, mientras que el excedente del productor se incrementa, es decir, se va comiendo el excedente del consumidor, porque él estaba dispuesto a ofrecer el bien a un precio de 20, pero con la nueva normativa que es 90 está ganando todo ese nuevo cambio, ¿no? Por lo que empeora el bienestar del consumidor. No sé si tengan alguna pregunta o consulta, chicos, de esta última parte. Si no, ya. El consumidor sería el empresario. No, el consumidor son los turistas, perdón. Acá, el consumidor son los turistas. Demandantes, turistas. Y ofertantes son los hoteles. Entonces, por ejemplo, para los turistas, estarían dispuestos a pagar como máximo por una noche 120 soles. En el mercado, sin esta nueva restricción, pueden encontrar una habitación por 60 soles. Pero con esa nueva imposición, el Estado te dice que tienen que cobrar 90 soles. Por tanto, cada vez te encuentras más cerca de tu precio de reserva y por tanto tienes un menor excedente del consumidor. Pero este excedente del consumidor no es que se vaya a la nada, sino que se está apropiando el, el ofertante, en este caso los hoteles. A ver, si no acá. Antes el excedente era hasta acá, pero con esta nueva medida, el excedente perdón, el ofertante se apodera del excedente del consumidor. Y por tanto, el turista está menos satisfecho dentro de este mercado. No sé si ahora la idea está un poco más clara, chicos. Ya, chicos, entonces queda pendiente la pregunta de la pregunta 13. Esto lo vemos la siguiente clase y si tienen alguna duda o consulta me podrían enviar un correo.